Gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo soy Marco, soy la directora de la maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA, y como parte de nuestras actividades tenemos este ciclo Global MBA Net, cuyo objetivo es tratar temas de interés global y traer, a su vez, tener distintos speakers, distintos especialistas en los diferentes temas de renombre internacional. Hoy es un enorme placer para mí presentarles a nuestro orador de hoy, el profesor Aldo Leporati. Aldo es profesor del MBA, tenemos el honor de contarlo en el equipo del MBA, y él es un especialista en reputación corporativa. Hoy por hoy, los intangibles tienen cada vez más peso en lo que es en la performance y la supervivencia de una compañía. De hecho, ya hace años que se empezó a observar que los valores de mercado de las compañías diferían de los valores del libro. Y entonces se inicia ahí una indagación para entender qué es lo que estaba pasando, por qué estos valores del libro no estaban reflejando los valores de mercado de las compañías. Y se encuentra que uno de los principal problema que había era que los valores del libro no reflejaban algunos, por lo menos, de los intangibles. Y uno de esos intangibles es la reputación. Y la reputación y el riesgo reputacional es claramente un factor que hoy las compañías tienen que tener muy en cuenta, y que probablemente, no sé, Aldo nos va a ilustrar sobre esto. Algunas veces me da la impresión de que no lo tienen. Así que sin más, los dejo en manos de Aldo Leporati, muy agradecida por su presencia, de la presencia de todos ustedes acá, y muchísimas gracias, Aldo, por compartir tus conocimientos y toda tu experiencia con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias también, Tony, que veo que estás también presente. Así que USEMA siempre me da espacio para estos temas que me parece que son importantes para todos los empresarios. Y voy a ir a arrancar con el tema del caso del Silicon Valley Bank, porque me parece que es un caso muy bueno para analizar y aprender de estas lecciones que uno vivió de afuera, pero tuve la suerte de hablar con gente que estuvo muy cerca de ellos en la comunicación, y a partir de ahí pude hacer un análisis un poco más profundo de errores de comunicación que ponen en riesgo esto que bien decía Alejandra, el factor reputacional, ¿no? Si quieren arranco, y cualquier cosa, la idea de esto es yo hacer una presentación corta y de unos 20 o 25 minutos, y después de eso todas las preguntas que quieran, con muchísimo gusto poder responderlas. Ahí está. ¿Por qué arranco con esto? Porque muchas veces yo, estando en las empresas hace más de 30 años que trabajo asesorando compañías, desde Porter Novelli, donde soy gerente socio desde hace 19 años, pero en esto trabajo hace muchísimos años con distintas compañías, y en la Argentina está todavía el debate de si la reputación es algo intangible o también ya es algo tangible que, como decía Alejandra, repercute en los libros. Y también en Argentina hay algo que todavía se discute con compañías que dicen, no, yo tengo bajo perfil, cuando en la realidad no hacen absolutamente nada en relacionamiento y en comunicación con los distintos stakeholders, y la realidad es que ese perfil no es bajo, ese perfil es nulo. Y tener
perfil bajo hay que trabajarlo, hay que construirlo a lo largo del tiempo. No es algo esporádico que se pueda hacer durante 3 meses y listo, sino que en la construcción de una imagen para que todo el resto de los stakeholders tengan una buena reputación, hay que hacerlo a lo largo del tiempo, del día 1 o previo al día 1 de creación de una compañía y en forma continua. Y un poco lo que Alejandra decía, entre los tangibles e intangibles, a mí me gusta mostrar esta infografía de Standard & Poor's 500, donde muestra con el color celeste el valor de los intangibles. Dentro de los intangibles, además de lo que es el valor de marca por la reputación, también tiene un peso grande el valor de las patentes, ¿no? Y fíjense cómo en el año 75 las principales 500 compañías que cotizan en Wall Street, en el año 75 el 83% eran tangibles, o sea, como dice ahí, inventarios, máquinas, edificios, y solamente el 17% era el valor de los intangibles. Fíjense cómo esto lo iban haciendo hace cada 10 años, Standard & Poor's el estudio, y en el 2020 lo ven que el 90% del valor es intangible. Entonces, eso significa, un poquito lo que pongo al lado, es las compañías pierden el control de sus acciones entre tangibles e intangibles, el 90% pierden el control. El control está en manos de los stakeholders. Y lo que tenemos que entender hoy, que en la era de la fake news, en la era donde todo el mundo opina, el control de la información, el control de quién soy, qué es lo que hago y qué es lo que, si me estoy portando bien o me estoy portando mal como compañía, eso lo ponen terceros, y por eso el trabajo de construir una imagen y para eso que sea percibida una muy buena reputación de esa imagen, es algo que lleva mucho tiempo y tiene que ser algo estratégico. Y por eso digo que la toma de decisiones es tan importante como la toma de decisiones legales, las decisiones financieras, es muy importante llevarlo adelante. Y Warren Buffett, que es un tercero, cuarto o quinto hombre más rico del mundo, tiene esta frase que para mí es mi frase de cabecera desde hace muchísimos años. ¿Y por qué la traigo hoy acá? Él dice esto, ¿no? Que se tardan 20 años para construir una reputación y solo 5 minutos para arruinarla. Y yendo específicamente al tema del banco, el Silicon Valley Bank, fíjense, la frase de él, perfectamente el Wall Street Journal la lleva en uno de los artículos donde dice que the bank was in sound financial conditions on Wednesday, the regulator said. A day after, it was insolvent. O sea, tan solo 24 horas después, el banco que estaba 16avo posicionado entre los bancos más importantes de Estados Unidos, hacía 40 años que venía estando en el mercado, de un día para el otro desaparece. Y esto también tiene que ver que la falta de confianza en los manejos y las acciones que hicieron el management, no hubo confianza para seguir, ¿no? Eso de decir, bueno, está pasando un mal momento, pero confío en el management, confío en lo que está haciendo. Nadie confía, y en el momento que nadie confía en vos, bueno, las cosas pasan como pasaron. Y vamos rápido a los factores de riesgo, porque me parece que con esto es importante señalarlo, que los riesgos, yo he estado en MBAs, también colegas, donde estos eran los 4 riesgos que se analizaban para llevar adelante un negocio, ¿no? Los estratégicos, los políticos sociales, los operativos y productivos y los económicos y financieros. Pero no se tenían en cuenta hasta hace unos años los riesgos, que para mí es el quinto riesgo, es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional no se tenía en cuenta. Y piensen ustedes, saliendo un poco del sector bancario y financiero, ¿cuántos proyectos mineros, muy lindos los PowerPoint, muy lindo en los Excel, pero no se pudieron llevar adelante porque había un riesgo reputacional y los stakeholders
llámese comunidad, periodismo, ONGs, no quisieron que esto siga adelante. Entonces, no tenían la confianza en el proyecto. Esto en cualquier proyecto sensible ante la opinión pública, ¿no? Lo que yo llamo es el tribunal de la opinión pública. Si el tribunal de la opinión pública confía en tu compañía va a poder avanzar. No confía en tu compañía, ahí tenés un grave problema. Y vamos a los errores comunicacionales, ¿no? Acá en el Silicon Valley, hacía rato que no, esto es una corrida bancaria de primer mundo, ¿no? Imagínense lo que sería acá con un banco, no sería tan tranquilo, ¿no? Pero voy a los errores comunicacionales que una crisis mal comunicada puede empeorarse aún más. O sea, eso ayuda o no ayuda, pero hay muchos casos de crisis bien comunicados que la compañía pudo lograr esa confianza en los stakeholders para seguir adelante. Y primer punto, en cualquier situación de estas, entendamos que es el monitoreo y el análisis del contexto. O sea, sobre la izquierda pueden ver cómo muchos bancos venían complicados con el tema de la pérdida de depósitos en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, saber que mi sector, mi banco en particular, tiene una duda por lo que está pasando, que puedo yo explicar técnicamente que es algo momentáneo, que el banco va a remontar esto, pero si esto ya empieza a ser una preocupación, yo tengo que saber que esto lo tengo que monitorear y analizar el contexto de mi sector, como también el contexto país. En Argentina, yo siempre hablo del riesgo país comunicacional. Nadie habla de eso, pero que haya un riesgo, el riesgo de la política, la mecha corta, que la gente también está con poca paciencia, todo eso lleva a que esto se pueda acelerar o no un caso de conflicto o de crisis. Y del lado derecho, un poco las fechas que están en la parte inferior, fíjense cómo esto explota el 8 de marzo, pero ya desde el 28 de febrero, tanto calificadoras como Moody's, Goldman, empezaron a decir señalar algunas preocupaciones acerca del banco. No es que de un día para el otro esto pase, pero si esto está pasando, comunicacionalmente hay que salir a aclarar cosas. Y esto, el monitoreo y el análisis de contexto es fundamental. Y vamos al punto concreto de cómo se erosionó la confianza del banco. Y lo que hay, cuando hablaba del monitoreo, hay que ver algunas publicaciones, no sé si están familiarizados, pero en Estados Unidos, en el ambiente de Venture Capitals, hay una publicación, un newsletter, que se llama The Diff. ¿Okay? The Diff es algo que es muy consultado, y este newsletter empezó a tirar que el valor de mercado de su activo estaba técnicamente insolvente el pasado trimestre y ahora está apalancado 185.1. Entonces, ese tipo de informaciones, los inversionistas lo tomaron como una señal de alarma. Entonces, el banco lo que tiene que ver es, aunque sea un newsletter y llegue a 100 personas, a 100 inversores, 1000 inversores y no tenga gran llegada, pero lo que importa es no solamente la cantidad, sino la calidad a quienes le llegan. Y eso hay que monitorearlo. Y bueno, fíjense el Twitter que que escribe, The Diff, que son dos personas que lo escriben, fíjense la cantidad de views que tuvo, 3,6 millones de views, y la cantidad de retweets que tuvo, ¿ok? Eso es mucho más importante en un sector que a lo mejor lo saque un diario importante como el Wall Street Journal o otro, ¿no? Y entonces, prepararse para esta situación, yo puse acá
algunas preguntas, hay muchas más de las cuales se trabaja, pero es como un checklist. Entonces, en estos casos, cuando uno ve que se está complicando, uno tiene que hacerse estas preguntas. Nosotros tenemos más de 50 preguntas que vamos haciendo constantemente, pero hay que hacerse estas preguntas para estar preparado. El segundo error que vemos acá es lo que TechCrunch, la conocida publicación, llamó un comunicado de prensa enrevesado que fue tan mal recibido que fue casi cómico. Y en el cual, en el comunicado, era muy técnico, o sea, el que no entendía, si yo tenía dinero en el banco, pero yo no era técnico, no era un inversor, poco podía entender de esto. Entonces, lo otro también que estaba complicado es que, además de ser muy técnico, emocionalmente no me llegaba en absoluto para yo decir, bueno, confío o no confío. A ver, si tengo algún tipo de engage con este banco, con el management, con el CEO, y fíjense que hablaba todo de valores, ¿no? Entonces, sin explicar estas acciones, lo único que el banco quería era recaudar efectivo para pagar los retiros de los depositantes. Y en un momento complicado, donde el Silvergate Bank había cerrado días antes. Entonces, ya había una sensibilidad. Por eso digo el análisis de los contextos. Esto también hay que tener en cuenta, la sensibilidad para analizar esta situación. Y el tercer error, acá es todo una cuestión de timing, ¿ok? Acá, donde lo desgraciado y se hace, pasa a ser desafortunado también, porque el timing, ¿qué pasó? Eligieron el banco publicar el comunicado minutos antes del anuncio de la liquidación total del Silvergate Bank. O sea, esperá para hacer la comunicación en otro momento. Esto también, por eso digo el monitoreo. Hay que ir monitoreando la situación, no solo del banco, sino que somos un player en un sector y también dentro de un país, ¿no? O un estado y también un país, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo. Entonces, yo ahí tiro algunos puntos de cómo se podría haber planificado mejor esto, cómo se podría haber trabajado estratégicamente y sobre todo controlar el discurso y evitar una corrida. Formas hay, como digo ahí, una entrevista exclusiva a un periodista más afín del banco con el que uno tenga confianza, pero para que quiera publicar algo, una información de manera neutral. Yo no estoy buscando algo a favor mío, sino que sea neutral. Y entonces, contar cómo está esto, entonces, que esto me ayude a que la gente vea que yo estoy haciendo esto porque estoy queriendo conservar mi banco. Y son movimientos que son conservadores, no son movimientos que son que yo me estoy jugando a ver si esto se salva o no se salva. No, es algo que está planeado, que es un management seguro y que estoy haciendo estos momentos para conservar el banco. Y entonces, otra de las cosas que también podría haber hecho es publicar el comunicado al mismo tiempo que salió la noticia. O sea, el comunicado esperaron antes que empezaran a salir las noticias. Entonces, ahí dejás mucho tiempo y una expectativa muy grande. Entonces, otra de las cosas es hacer un Zoom con periodistas. Periodistas que tengan fuerza en este tipo de mensajes. Y entonces, en esto, lo que sí hay que hacer, y el banco no hizo, fue dejar que los periodistas pregunten. Hicieron varios Zoom, pero en los cuales el banco hablaba, pero no dejaba ninguna pregunta. O sea, cero empatía con los públicos en ese momento. O sea, sean clientes, sean inversores, sean periodistas, etcétera, etcétera. Perdón, Aldo, Sí. mira, estamos viendo una barra negra en la parte superior. Debes tener ahí, Para. tenés que mover, viste, debes tener los controles, algo. Sí, pero me parece stop share si yo toco así. No, no, podés subirlo eso. ¿Sí? Ahora vemos más Ah, negro todavía.
Ahora no. Sí, sí. Ahí estás, ahí vos, si subís el curso, ahí lo vemos un... Sí, Acá para te que cambie. dicen, sí, hay 3 puntos a la derecha, si lo aprieta que diga Hide Floating. Ahí, Ah, no, ahí se me fue ahora abajo. nos tapó abajo. Sí, hide, para, hide names of station, no, hide floating, acá, ahí está, ahí está. ¿Ahí me escuchan bien? Nos quedó en el medio. Ahora se fue. Ahí se fue, Bien, excelente. bien. Bingo, Gracias, bingo. bingo. Está. Bueno, Gracias, Clara, que es la que eh, me dijo lo del high floating. para, Dale. para que quiero ver, sí, no. Ah, no, está bien, acá. Bueno, esto llevó a la mala comunicación, a lo que se conoce como la primera corrida bancaria en las redes sociales, ¿no? Nosotros lo vimos de esa forma y así es como varios medios y varios colegas lo trataron. Entonces, ¿esto qué pasó? Es que el anuncio, el comunicado, con las advertencias de los inversores de los venture capitals, provocó la corrida bancaria y nada más ni nada menos que por un total de 42.000 millones de dólares, ¿no? Y esto es como una bola de nieve, ¿ok? Esto fue tan mal gestionado que la bola de nieve se convirtió en una avalancha muy rápido cuando el CEO no permitió, como yo decía recién, que en los Zooms se hicieran preguntas. Entonces, eso, primer gran problema, es que cuando uno comunica, uno tiene que mostrarse como humano, ¿ok? La compañía humana, hay que humanizar la comunicación. Bueno, todo esto, si no permitís preguntas, no lo vas a lograr nunca. Y eso no inspiró confianza y solo generó más estrés y preocupación. Y fíjense, 2 frases que pongo ahí en rojo porque me parecen importantísimas. Pidió que la gente mantuviera la calma. O sea, vos cuando estás hablando con estas frases, que nosotros en comunicación las llamamos frases peligrosas, como también en palabras peligrosas, como la palabra pánico, que lo usó varias veces, y lo usó en una frase que es, lo último que necesitamos que haga la gente es entrar en pánico. O sea, cuando la gente escucha palabras peligrosas o frases peligrosas, y sobre todo de parte del CEO, afirma mucho más lo que está percibiendo. O sea, yo estoy percibiendo cierto miedo a que el banco quiebre, a que se quede con mis ahorros, y el banco me los está reforzando eso. Entonces, esto tuvo, como digo, el efecto contrario al que se pretendía, que era mantener la confianza. El miedo aumentó y se generó el pánico que el CEO decía que no quería. O sea, ahí es uno de los puntos importantes y errores es no dejarse asesorar por gente, o a lo mejor estaba asesorado, pero no cumplió al pie de la letra, cosa que todos los comunicadores le decimos a cualquier CEO que sale a hablar en estas circunstancias. Ahí está. Bueno, otra de las cosas que ahí, fíjense, esto era el día 8, a ver, voy para atrás un minuto. Sí, el día 8. Y el día 10, fíjense que varios inversores de Capital Ventures, de Venture Capital, perdón, como Upfront Ventures, Peter Thiel, que era el cofundador de PayPal, otro que era Union Square Ventures y Coto Management, empezaron a mandar, como también ellos vieron todo esto, lo sintieron, y ellos son técnicos, ¿no? Pero percibieron que el banco no tenía forma de salir y salvarse. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Mandaron mensajes, mandaron mails a todos sus clientes para que retiraran rápidamente los fondos. Entonces, ahí es cuando la corrida está en su mayor esplendor. Eso decíamos que era el 10, el 11, otro de los fondos, de los inversores, General Catalyst,
dice, la corrida bancaria fue una consecuencia no deseada de muchos inversores que intentaron hacer lo correcto para sus propias empresas y que el pánico no era la forma de manejarlo. O sea, hasta los propios voceros de estas firmas usaban la palabra pánico, o sea, seguían usando palabras peligrosas. Entonces, y Bloomberg sugiere que los inversores de riesgo podrían haber guiado a la empresa a retirar suficiente capital operativo durante 6 meses en lugar de sacar todo su efectivo. O sea, ahí Bloomberg no está tirando algo negativo al banco, sino que está informando distintas formas que podrían haber operado. O sea, a eso es lo que yo hablo de informar y no opinar. O sea, tratar de llevar calma en estos momentos que nadie sabía que iba a estar pasando al día siguiente, ¿no? Sigo con esto, el Wall Street Journal, el día 12, un día después, y bueno, acá hay otro fondo, y entonces en esto era la oportunidad que tenían de establecer el contexto de la noticia y disipar las preocupaciones en torno a la confianza del público en la empresa, ¿no? Y acá lo que vemos es que en todo esto no había una cita del CEO que fuera más humana, más de contexto, sino que está todo centrado en el Silicon Valley Bank. Y él haber hecho un análisis más, como digo, humana y más con una historia y como decimos, un storytelling para ir avanzando y decir, bueno, ¿cómo puede seguir esto? Bueno, esto directamente no sucedió. Bueno, preguntas también, otras que pongo acá que siempre salen en estos casos, que en el periodismo se les llaman las 5W. Lo primero que habíamos respondido en el slide anterior, donde también decía preguntas, era el qué, ¿no? Pero también tenemos el a quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y esas son preguntas que hay que hacer a nivel comunicacional porque son las preguntas que todos los stakeholders van a hacer. Entonces, esto hay que tener bien en claro para poder salir y responderlas. Y para ir cerrando un poquito de esto, que ya estoy en tiempo, fíjense, esto es un informe de KPMG, que es de estos días que salió, y en el cual, fíjense, del año 2021 y el 22, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que ven los CEOs de los bancos? Esto se hizo en el 22, o sea, el caso del Silicon Valley Bank no estaba todavía. Pero, fíjense, las tasas de interés es el primer punto, y el segundo punto es la reputación, cuando en el 21 esto está en el cuarto lugar. O sea, los CEOs de los bancos lo están viendo el tema reputacional como un caso que cada vez tiene mayor importancia. Y fíjense que no había pasado el Silicon Valley Bank todavía. Yo creo que en lo que KPMG haga para el próximo año, esto también va a cambiar y probablemente sea número 1 en Reputational Brand Risk. ¿Y por qué digo también KPMG? Porque acá también todo se analiza y todos caen en la volteada. KPMG, de 2 de los 3 bancos que estaban en riesgo, era el auditor, ¿ok? Y como lo ven al lado. Entonces, también acá se empezó a hablar si era el fin de KPMG, ¿ok? Como fue el fin de Arthur Andersen con el caso Enron. Entonces, ¿cómo falló en la auditoría? KPMG salió a defenderse, pero diciendo que ellos analizaban las auditorías del 2022. Ok, y esto había pasado ya en el 23, que ellos no podían ver hacia adelante. Pero también ahí el cuestionamiento es, y no ven y no hacen un análisis diciendo, bueno, con estos números lo que hay que tener en cuenta a futuro. Entonces, también se puso en duda la reputación de KPMG, ¿no? Y conclusiones rápidas de esto, lo que puedo decir es, para mantener una percepción positiva de una marca es primordial, especialmente cuando la empresa depende de sus clientes que mantenga la confianza,
en esto está claro que el management del banco no consideró las implicaciones emocionales de su comunicación. Hoy en día es fundamental, y sobre todo cuando vos querés mantener la seguridad, el tema de la implicación emocional. Y acá 3 puntos. Podrían haber demorado los hechos lo suficiente como para dar a los reguladores la oportunidad de encontrar un comprador. O sea, en eso era lo que había que ganar tiempo y no haber tomado algunas decisiones que pusieron de piel de gallina a varios stakeholders. Esto podría haberse desacelerado la corrida bancaria, probablemente hubiese habido, pero si la gente tenía confianza y sus asesores también, los inversionistas, también llevaban la calma, esto iba a ir a una velocidad mucho más lenta de lo que fue. Y también esta alarma que llevó a que no solamente era del banco el problema, sino también de todo el sector, ¿no? Como lo fuimos viendo semanas posteriores. Y curiosidades también de todo esto, porque en esto también ha habido mucho para analizar. Los rankings de prestigio, ¿no? Fíjense, Forbes sacó de que el banco en cuestión era uno de los principales 5 y que tenía todas las fichas para ser un gran banco, ¿no? Y por otro lado, fíjense cómo esto también lo saqué del Economista, también entró en duda el tema del home office o trabajo remoto, ¿no? Y entonces el management, una de las cosas que decía es, claro, como no estamos en el banco en forma constante, no nos vemos, no tenemos mala comunicación interna, y esto también llevó, y la culpa la tiene home office, de no poder armar los equipos en forma presencial. Así que, curiosidades de este caso, ¿no? Así que bueno, acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Súper interesante lo que nos has comentado, lo que nos has contado. A ver, acá tenemos algunas preguntas y por supuesto los invito a que pongan sus preguntas en el chat. ¿Okay? Así que dice, una pregunta dice, desde el COVID noto peor trato al cliente y muchas más quejas. Parece haber cambiado para peor. ¿Cómo lo ves? A ver, yo te puedo decir por cosas, no estoy en el sector bancario adentro, o sea, lo que sí puedo ver es que cuando aparecen los rankings de quejas, los bancos no es que pasaron a tener menos quejas, sino que tienen más quejas. Y uno de los puntos que creo que es importante es el tema de los riesgos que hoy tienen a nivel ciberataques. O sea, en esto los bancos y todo el tema de phishing, aunque los bancos no sean culpables, sí son responsables de no comunicar en una forma más proactiva todos los riesgos que existen, ¿no? Entonces, me parece que en eso se quedaron un poco atrás y tienen que cuidar al cliente mucho más de lo que lo están haciendo. Buenísimo, gracias. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el riesgo ambiental queda también en riesgo reputacional? ¿Encuadra, digamos, en riesgo reputacional? Sí, no tiene que ver con este tema de hoy, pero sí, el ambiental sí. Hay riesgos de todo tipo. O sea, el riesgo reputacional abarca un montón de cosas. Desde lo ambiental, o sea, hay, a ver, las compañías tienen que trabajar, y lo que yo decía al principio, construir una imagen en base a pilares, ¿okay? Y los pilares, un pilar importante es lo ambiental, otro pilar, cada compañía tiene sus pilares, ¿no? Como también las políticas de ESG, que están los pilares, distintos tipos de pilares, pero el tema ambiental sí, si vos no cuidas lo ambiental y sos una empresa que fabrica y produce
y no cumple con todas las políticas, sí, y vas a tener un riesgo. O sea, acá vuelvo a algo que siempre discutimos acá en la consultora. Puede haber políticas, puede haber reglas, puede haber leyes, pero si vos no lo llevas adelante y no lo tomás como algo propio, y seguro que ahí hay gaps, hay distancias. Lo que vos no tenés que tener son distancias. Tenés que realmente llevarlo, qué sé yo, del tema diversidad también. ¿Ok? En el tema de diversidad, y nosotros con algunas empresas lo que estamos haciendo es lleven una encuesta interna antes de llevar adelante una política. Lleven una encuesta interna a ver si la gente quiere esa política o no quiere esa política. Porque si no la quieren, se van a sentir discriminados o se van a sentir desmotivados. Entonces, si van a llevar algo adelante, perfecto, pero hagan una encuesta interna si lo quieren hacer bien. Excelente, muchas gracias. Acá otra pregunta nos dice, el Silicon Valley Bank salió, bueno, dice, a reventar los bonos del tesoro para tener liquidez. ¿Hubo también mala comunicación en ese momento? Lo dije un poquito, me parece que fue un tema de error de timing. El timing y eso, para eso hay que tener bien el análisis del contexto. El análisis, hay que monitorear todo y tomar las medidas que vas a tomar es ahora, hoy o mañana, o hay que esperar esto, hay que esperar lo otro. El timing es fundamental. En la era de las redes sociales, el tema de timing es fundamental, fundamental. Y pocos lo están teniendo en cuenta, pero nosotros nos damos cuenta con los resultados. Okay. Acá hay una, dice, si manejas muy bien la comunicación y calmás al ahorrista, pero no decís la verdad de la solvencia y o liquidez del banco, también estás en problemas. Si sos transparente y el banco está mal, hay corrida. Entonces, ¿cómo lo manejás? A ver, yo siempre digo que en tu comunicación como empresa no puedes mentir en absoluto. ¿Ok? Lo que sí, lo que vos digas como compañía, el 100% tiene que ser verdad. Pero ahí se trabajan también los porcentajes de verdad. O sea, hay cosas que, vuelvo a decir, que pueden ser un 5%, un 10%, un 15%, que vos lo vas trabajando para que eso lo puedas comunicar, pero en el mientras tanto no tenés que decirlo. O sea, ahí no faltás a la verdad, lo estás trabajando. Vos lo que tenés que ir diciendo son cosas concretas. Entonces, el resto es, estamos trabajando haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero no, obviamente nunca mentir. Pero lo que vos tenés como algo concreto, es como en el medio de una negociación que vos lleves adelante con otros stakeholders. Vas a ir diciendo las cosas que tenés concretas. No vas a estar diciendo algo que lo estás negociando. Okay, bien. En un momento, Aldo, hablaste de la llegada emocional, ¿sí? Que dijiste, comunicaron números y... ¿qué sugerirías para esta llegada emocional? Es un poco lo que hablaba del storytelling, entonces de ir contando y haciendo carne con un inversionista, con un cliente, con alguien que está en ese momento con miedo y decir, mirá, quédense tranquilos primero porque estamos haciendo esto, y pensar en el ahorrista, en el cliente, en el depositante. Entonces, no pensar como hizo el banco, en un tono, un lenguaje que era muy técnico. O sea, si vos no estabas, si vos no eras un licenciado en economía, y difícil que entiendas lo que te estaban hablando. ¿Ves? Entonces ese es un error. Te tenés que hacer un lenguaje lo más llano posible, porque ya a los inversionistas les estás hablando en lenguaje técnico, pero no todos los inversionistas eran técnicos. Bien, excelente. Acá nos preguntan, dice, ¿ayuda cambiando actores para recuperar la confianza? Por ejemplo, cambiando el management.
Sí, obviamente, pero ahí no tenés, a ver, ¿cuánto tiempo tenés? O sea, el número 1 lo cambiaron, es lógico. Si vos perdés credibilidad, lo tenés que sacar. Es como que en cualquier caso de crisis, a alguien lo descubren que hizo un fraude, que no sé, que es abusador, que ya no le crees nada. Entonces lo tenés que sacar. Pero también tenés que mostrar que la empresa está en un cambio. A ver, me pongo algo en paralelo, el tema de los cuadernos en la Argentina, otra crisis. Bueno, si cambiaban solamente el presidente, pero seguían haciendo lo mismo, entonces, ahí, ¿quién te cree del lado de afuera? Entonces decir, no, cambiamos y ahora sí tenemos un director de compliance, tenemos auditor, un tercero creíble que está auditando, o sea, tenés que mostrar que cambiaste, pero en serio, los procesos. Si estás con la misma gente y con los mismos procesos, ¿quién te va a creer? Nadie. Bien, vamos con la última pregunta para respetar los tiempos acordados. En tu experiencia, una organización que quiera, digamos, incorporar esta gestión de riesgo reputacional a su management, a sus procesos de gestión, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? O sea, ¿cómo entraría este tema de la gestión de riesgo reputacional? ¿Cómo incorporarla dentro de una compañía? Lo que se hace habitualmente es una auditoría de riesgos reputacionales, donde se hacen entrevistas con el management, abarcando todas las áreas de la compañía, y se empiezan a analizar los issues, pero del lado reputacional, no del lado operativo. ¿Okay? Y entonces, a través de eso se hace como un ranking de issues, los más mencionados por las distintas áreas, y también con conocimiento que tenemos nosotros de ir viendo sector por sector, porque el sector financiero no tiene nada que ver con algo de consumo, y ahí se hacen categorías de issues. Y en esas categorías de issues, después se trabaja de cómo se resuelven esos issues reputacionales. Eso es básicamente muy rápido lo que se hace. Ese es un trabajo que lleva, en compañías, lleva probablemente entre la auditoría, el desarrollo de los procedimientos y los simulacros de crisis reputacionales o comunicacionales, tardan entre 4 y 5 meses de tiempo. Bien. Aldo, acá Bernardo nos pregunta, ¿cómo se llama tu libro sobre reputación? Todavía no lo saqué. Ya está en lista de espera. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, muy esclarecedor, muy esclarecedora tu presentación, realmente nos pone a todos, ¿no?, en alerta, de alguna manera, si aún no lo teníamos perfectamente presente, claramente esto nos pone una alerta, donde es un tema que efectivamente tenemos que prestarle muchísima atención, yo diría de manera sistemática, ¿no? De una manera sistemática, no esporádica o no reactiva, sino de una manera proactiva y sistemática. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Están todos cordialmente invitados a todas las actividades que hace la universidad, que son realmente muchísimas y todas muy interesantes y sobre temas de muchísima actualidad. Muchísimas gracias, Aldo, por estar Un hoy placer. con nosotros Muchas gracias por la invitación. por ser parte del equipo de profesores de la maestría. Un placer. Gracias.